Primeramente, buenos días. Vamos a empezar con lo que es nuestra explicación acerca de nuestro proyecto. Como integrantes tenemos Jefferson Zarango y Edison Ruiz, docente ingeniero Luis Jumbo Flores en la materia de arquitectura de aplicaciones, con nuestro tema de proyecto que es una app para canchas sintéticas. Vamos un poco a lo que es nuestra propuesta. En nuestra propuesta hemos pensado en la necesidad que tienen algunas empresas de tipo deportivo a nivel local y a nivel nacional. El servicio de rentar sus instalaciones para la práctica deportiva por parte de sus usuarios, actualmente las reservas se llevan a cabo de una manera tradicional, ya sea por llamadas telefónicas o por algún tipo de contacto por alguna plataforma como lo es WhatsApp, Facebook, Messenger. Lo que nosotros proponemos es desarrollar una plataforma de escritorio dedicada exclusivamente a este tipo de empresas, donde nos permita registrar tanto empresas como usuarios y así tener reservas más confiables y ver la disponibilidad de canchas de diferentes empresas y en diferentes horarios. Nuestro objetivo general es aplicar arquitecturas limpias y patrones de diseño en el desarrollo de una aplicación de escritorio desarrollada en Java para las reservas de canchas deportivas sintéticas a nivel nacional. Como objetivo específicos tenemos la aplicación debe permitir el registro de los usuarios que deseen alquilar una cancha deportiva. La aplicación debe permitir el registro de las empresas que ofrecen este tipo de servicios. Como requerimientos, los usuarios llenarán el formulario de registros. El sistema verificará que todos los campos tengan información con el tipo de variable requerida y se proceda a guardar la información en una base de datos. El sistema debe permitir a un usuario registrado reservar una cancha sin ningún inconveniente. El sistema debe permitir al usuario ver la disponibilidad de las canchas. Al momento del usuario ejecutar una reserva, el sistema debe almacenar los datos en la base de datos e inmediatamente realizar una consulta y mostrar la información detallada de la reserva en una ventana emergente. El usuario debe tener la posibilidad de tener números de contacto donde pueda comunicarse. Casos de uso. Bueno, ese es nuestro diagrama de casos de uso, donde tenemos dos actores, que sería empresa y cliente. Tenemos el caso de uso de registro, donde de este caso de uso extendemos un registro cliente y un registrar empresa. En caso de registrar empresa, tenemos el caso de uso personalizar cancha, que es una relación de inclusión. El cliente puede realizar una reserva que le realiza a una empresa. Mini especificaciones. Eh, el caso de uso sería registrar usuario. La descripción general sería: el caso de uso inicia cuando el usuario desea registrarse en la aplicación con el rol del cliente y se procede a pedir información como nombre, apellido, cédula, password, teléfono, email para poder hacer el registro. Como disparador va a ser el botón de registrar cliente en la ventana de login. No tiene ninguna precondición y como postcondición o condición de salida, el cliente debe estar creado como objeto para posteriormente guardarse en alguna base de datos. Como flujo normal sería que el cliente ejecute el disparador, que es el botón registrar cliente. Aparecerá la interfaz FR cliente, ingresará sus datos y procederá a registrarse. El caso de uso registrar empresa.
En este caso de uso se inicia cuando se desea registrar en la aplicación con el rol de empresa y se procede a pedir información como nombre, dirección, usuario, password, teléfono, email para poder hacer el registro. El disparador es registrar empresa. No hay ninguna precondición ni como postcondición. La empresa debe estar creada como objeto para posteriormente guardarse en una base de datos. El flujo normal de este caso sería que clic en el botón registrar empresa, nos aparece la interfaz FR empresa y registraremos los datos que nos solicita, pulsaremos el botón de registrar y se procederá a guardar. En caso de excepciones, no se procederá a realizar el registro en caso de que al validar la contraseña sea menor a 10 caracteres. Esa excepción igual no la tenemos en el caso de uso registrar usuarios. El diagrama de clases, bueno, este es nuestro diagrama de clases, en donde tenemos la clase empresa, clase cliente, la clase cuenta, la clase reserva, la clase cancha y la clase estado. Em, la clase empresa dice que tiene una agregación con cancha. Una empresa puede tener muchas canchas y una cancha puede tener un estado. El estado sería ocupada, libre o reservada. Una empresa también tiene una relación de agregación con cuenta. Igual decimos que una empresa puede tener una cuenta. Eh, Cuenta igual tiene una relación con cliente. Decimos que un cliente puede tener una cuenta. Y el cliente puede realizar una o muchas reservas y las reservas la reserva se le realiza a una empresa y una empresa puede tener muchas reservas. También hemos implementado lo que es una arquitectura limpia. La arquitectura limpia lo que básicamente se basa es en este cuadro que tenemos aquí, donde nos dice que pues, tenemos que los círculos exteriores no pueden saber lo de los círculos interiores. Entonces, como el core de nuestra aplicación, tendríamos lo que son las entidades, luego de eso tenemos los casos de uso, un nivel más arriba los controladores, y luego como un nivel más externo tenemos lo que sería la interfaz gráfica o una interfaz web y las bases de datos. Basándonos en esto, hemos implementado nuestra arquitectura. Como podemos observar, el círculo más externo que nosotros implementamos es la interfaz gráfica, donde tenemos la interfaz de login, de formulario de registro de empresa, formulario de registro de usuarios, formulario de personalizar canchas, formularios de reservas. Esas son interfaces desarrolladas en Java. Eh, los adaptadores Los adaptadores, decimos que tenemos un adaptador para login, un adaptador para cuenta cliente, un adaptador para cuenta empresa, un adaptador para reservar empresa, para personalizar empresa y un adaptador para reserva. En nuestro caso nos hemos centrado específicamente en lo que es registrar empresa y registrar usuario. Hemos implementado un patrón Abstract Factory, que es un patrón diseño creacional que nos permite producir familias de objetos relacionados sin especificar su clase. Basándonos en esto, hemos implementado nuestro patrón. Este es esa es la estructura del patrón, donde dice que una clase concreta puede crear familias de objetos. Es un patrón creacional. Entonces, luego del formulario, digamos en este caso usuario, este, tenemos una interfaz, que es una interfaz cuenta usuario o empresa, tenemos la fábrica de los objetos y tenemos los casos de uso. En nuestro caso, registrar cuenta cliente, vendríamos a la fábrica, enviaríamos como parámetro un string
y procederíamos a la interfaz, en donde la interfaz, de acuerdo al parámetro que enviamos, nos hace implementar ese elemento sobre el registro de usuario, el registro de empresa. En nuestro caso sería el registro de usuario, donde iríamos a la clase para crear el objeto. Y bueno, lo hemos dividido en lo que son la interfaz gráfica, los adaptadores, el dominio. Dentro del dominio tenemos el paquete para la fábrica. Fuera del dominio, dentro del dominio tenemos la interfaz y tenemos como otro paquete interno que son los casos de uso, las entidades, y un paquete que es la persistencia. Esa sería nuestra arquitectura. Bueno, a continuación les voy a pasar a explicar el código ya implementado en Java. Bueno, nuestra aplicación se llama Reservas, como ya lo dije. Tenemos los paquetes, como le dije, interfaz gráfica, adaptadores, dominio fábrica, dominio entidades, dominio casos de uso y la persistencia. Entonces, en adaptadores, voy a empezar por lo que sería, tengo el formulario de login, el formulario de reserva, el formulario de registro de empresa, registro de cliente y el formulario de configurar cancha. Luego de eso, en adaptadores tenemos los que son los adaptadores de cuenta cliente y cuenta empresa, que son los casos de uso que estamos implementando. Luego en el dominio tenemos la interfaz de cuenta usuario empresa, que tiene los dos métodos, registrar usuario y registrar empresa. Tenemos la fábrica, en donde tenemos un método equals para comparar qué tipo queremos implementar porque recibe un valor string y si queremos implementar un usuario o una empresa. En las entidades, en caso de cliente, tenemos lo que son simplemente los atributos, el constructor y los set y los get. Y en los casos de uso, en los casos de uso como también en los casos de uso como se implementa también lógica, en este caso para cumplir esta condición hemos hecho una comparación si es que la contraseña es mayor a 10 caracteres, entonces procederemos a guardar. En caso de que no, diríamos que la contraseña es muy corta y que no se pudo continuar. En esta parte podríamos meter más lógica de nuestra aplicación. Y en la persistencia lo que tenemos son los datos para conectar a una base de datos que se podría implementar a futuro. A continuación voy a hacer correr el programa. Bueno, aquí como no tenemos implementado el usuario login, esto no funcionaría. Vamos a implementar los casos que dijimos, registro de cliente y registro de empresa. Para el caso de registrar un cliente, pondríamos, estos son los datos que le solicitamos. Estos datos se podrían validar en los casos de uso. Aquí sí es muy importante que tengamos la contraseña con más de 10 dígitos, si no, no nos va a dejar registrar. Y procedemos a poner el botón de registrar. Como podemos ver en la consola, dice, se creó el usuario correctamente con el nombre Jeff. Aquí podríamos acceder a los demás datos, pero en este caso lo hemos puesto como prueba. Bueno, para explicar el otro caso, igual en caso de registrar empresa, nos aparecerían los datos de la empresa. La dirección donde se encuentra ubicada la empresa, un usuario, un teléfono, y en este caso vamos a introducir un password corto y procedemos a guardar, donde nos dice que que la contraseña es muy corta y no se pudo validar, entonces no nos dejaría registrarnos como empresa.
Para poder registrarnos como empresa tendríamos que cumplir con la condición de que la contraseña sea mayor a 10 caracteres. Como puedes ver en consola y se creó la empresa correctamente. La empresa creada con tal nombre. Bueno, voy a explicar cómo fluyen los datos desde el formulario de registrar cliente. Tenemos este formulario. No, bueno, de registrar login. Tenemos el formulario de login donde tenemos dos botones. En este caso vamos al evento mouse click donde creamos un nuevo cliente y decimos que la ventana de cliente se haga verdadera. Entonces nos aparecería esta ventana de aquí, el formulario de cliente. Es nuestro formulario de cliente, en donde lo único que hacemos es creamos una instancia del adaptador, obtenemos los datos de las cajitas de texto y mandamos al método registrar de nuestro adaptador cliente. Entonces nuestro adaptador cliente en el método registrar crea una fábrica implementando lo que sería de aquí, que sería en dominio fábrica. Le mandamos un parámetro a este objeto, que sería la interfaz y cuenta, que está aquí. Pero le enviamos le enviamos fábrica punto registrar usuario, que sería este método de aquí, registrar usuario. Le mandamos que si es que el parámetro que enviamos es igual a usuario, nos cree un nuevo usuario. Nos retornaría un nuevo usuario. Y procedemos a registrar, procedemos a enviar los datos. Luego de eso venimos a registrar usuario, que ya sería nuestro dominio, registrar cliente. Entonces implementamos los métodos de la interfaz, que es registrar usuario, registrar empresa, e implementamos de acuerdo a nuestra necesidad. En clase nosotros sería registrar cliente, implementamos aquí la lógica de nuestro registrar cliente. En el caso de uso, recibimos los parámetros necesarios, hacemos la comparación, es que es mayor a 10 caracteres la contraseña, creamos un cliente y presentamos un mensaje. Aquí cliente es nuestra clase, nuestras entities, donde lo que es para crear el objeto, que tenemos los atributos, constructor, getter y set. Y bueno, esa sería toda nuestro proyecto. Y espero les haya gustado y les sirva. Gracias.